Sabes, una alegría estar en este lugar, así seamos pocos como estamos hoy. Hoy es verano y mucha gente está de vacación y todos merecemos nuestras vacaciones. Pero nuestro compromiso que usted tiene y yo es para darle la gloria a Dios, es con Dios. Y hoy sabe que es el primer día en el cual venimos a darle la gloria a Dios. Venimos a decirle: Dios, en este primer día yo te pongo a ti en primero. Quiero darte de mi tiempo como en señal de reconocer que tú eres mi Dios, y de eso se trata esta mañana, de decirle: Dios, tú eres nuestro Dios. Traigo este mensaje y espero que sea de bendición. He estado meditando, orando mucho sobre el mensaje. Est-ce qu'Alexandre y une Bible en français? On va lire Matthieu 16. Vamos a leer y le voy a entrar este pedazo, algunos pedazos, si no me ayuda María traduciendo y otros no. En Mateo 16, Mateo 16, 13. En Mateo 16, 13, Jesús hace una pregunta. En el 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Voy a orar para que Dios tome control y Dios sea hablándonos a través de este mensaje. Padre Celestial, gracias te doy. Toca nuestros corazones, Dios. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús. Solo tú eres el único que puede, Señor, hablarnos a nuestras vidas, Dios. Gracias te doy, papito Dios, por cada uno de los hermanos que están presentes y los que no están. Cuídalos ahí donde están, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jésus lui pose la question a ses discípulos: ¿qui vous dites que je suis? Jesús le pregunta y le dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? En la vida van a suceder pruebas y dificultades que te van a sentar o te van a poner en un lugar. Las dificultades, las pruebas asientan o sientan a alguien y se ve lo que hay en realidad, en qué fundamento está parado. Me explico: si usted ve una casa que tenga 5 pisos, muy bella, 3 pisos, hermosa, que esté sobre la arena, parezca bella, muy linda. Y ve una casa, la compara con otra casa, tal vez chiquita, pero que está fundada en la roca. Mientras no haya dificultad, mientras no hayan pruebas en tu vida, o mientras no llegue ni una tormenta a esas 2 casas, la casa de 3 pisos, la casa que está muy grande, parece muy bella y fuerte. Pero es viniendo una dificultad, una prueba, una enfermedad grande en un hijo, un problema en el matrimonio, una situación, una dificultad financiera, que se va a ver en qué estás parado, sobre qué estás fundamentado. La casa grande y hermosa, pero que está sobre la arena, puede tolerar o puede aceptar un par de tormentas chiquitas, pero jamás una gran tormenta. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que te hace permanecer buscando de Dios? On se questionne dans la vie sur quoi, c'est quoi notre fondement, c'est sur quoi on est basé. Lorsqu'il arrive des difficultés dans notre vie, une maladie ou quelque chose de grave, à qui on va se tourner? C'est là qu'on va savoir à qui on a confiance. Lorsqu'il arrive une grande difficulté dans notre vie, une maladie grave. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestro fundamento es la palabra de Dios, es la Biblia. Jesús dijo en Isaías, Dios te dice: he puesto una piedra por fundamento, preciosa, estable, el que creyere. Dieu nous a dit: on a mis Jésus comme votre fondement.
c'est sur Jésus que vous allez être basé. Celui qui croit en Jésus est sauvé et ne se perd jamais. Il y aura la vie éternelle. Es una cuestión de creer en Jesús y en la palabra que Él nos está dando en la Biblia. Quiero darte un ejemplo de lo que vivió Pedro, en el versículo que leímos. Jesús con una pregunta le hace a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque mucha gente llega a una iglesia, busca algo en la iglesia, tal vez no encuentra lo que está buscando, o está buscando otra cosa que no es Dios, y la primera dificultad lo que hace es alejarse de Dios. ¿En qué está su fundamento? Mucha gente se retira y se aparta porque han visto circunstancias en su vida y eso los aleja de Dios. Y Dios dice: yo quiero que tú estés fundado sobre la roca, que nadie te va a mover, que no va a ser porque alguien te mire mal, o porque alguien te diga algo, o porque el pastor no te diga algo, o porque no haya un comité. He tenido hermanos que se han ido porque me han dicho: no me parece esto. ¿Vienes por un comité a la iglesia o vienes por Dios? Vienes por Dios. Vas a buscar de Dios, no te va a mover nada. Cuando tu fundamento sea Cristo Jesús, nada ni nadie te moverá de este lugar. Digo Dios, porque Dios no viene por esta iglesia, viene por su iglesia. Nadie te va a mover. Y me llama la atención que Jesús, con una pregunta, pone a los discípulos, como todos, boquiabiertos. ¿Quién es Jesús? Con una pregunta los discípulos se quedan todos confundidos. Dice que se quedaron tartamudeando. Con una pregunta Jesús una vez le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Una pregunta le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes. Una pregunta le dijo a la mujer cerca del pozo: ¿quién es tu marido? Una pregunta. Dios te busca en tu corazón con una pregunta: ¿en quién crees tú, hermano? ¿Estás fundado en Cristo Jesús? Nadie te moverá. Nadie te sacará de los caminos de Él. Es bonito decirlo cuando todo está bien, pero ¿qué hay cuando estamos pasando unas pruebas duras? Mi hermano que tenía su enfermedad con su hija, él estaba con él. Decía: tiene que estar usted muy agradecido con Dios, porque lo que le han hecho la operación a su hija no es cosa simple. Es una operación que en tiempos atrás no se hace. Pero ¿qué te mantiene en esa prueba? Una enfermedad grave de un hijo. ¿Quién voy a voltearme yo? ¿A quién me voy a volver? ¿Y a quién le voy a decir: Dios, tú estás allí? ¿Sabe? La palabra de Dios dice de que todo obra para bien. Todo obra para bien. Puede ser que no entiendas la situación que estés viviendo. ¿Cómo vamos a entender la enfermedad de un hijo? ¿Cómo vamos a entender la destrucción de un matrimonio y de una familia que se deshaga? ¿Cómo voy a entender yo una situación financiera tan dura? Pero Dios ha dicho: permanece en mí, permanece en la roca, vendrá la tormenta, vendrá todo, pero tú pegado a Cristo Jesús, lo que yo te prometo, dice Cristo Jesús, es que al final todo saldrá bien. Todo saldrá bien, pero permanece en Cristo Jesús. Y con esta pregunta le hace, porque Cristo sabía que muchos de sus discípulos no estaban creyendo en Jesús como el Dios Todopoderoso. Había un conocimiento que estaba defectuoso. Porque dice que unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. ¿Y vosotros quién? Tenemos que asegurarnos que nuestra vida esté edificada sobre la palabra de Dios. No sobre nuestros conceptos, sino sobre Cristo Jesús. Una persona, un cristiano, un chrétien quand il est malade, on se tourne vers Dieu. On a Dieu en moi pour dire: Dieu, guéris-moi. Lorsque tu as peur de Dieu, tu n'as personne, tu te fies à qui? À qui tu vas regarder? Personne. C'est juste tes forces. Mais lorsque mon ami avait son enfant malade, il ne pouvait rien faire parce que c'était une opération au cerveau.
Mais par contre, il savait que Dieu pouvait toucher l'enfant. Y de eso se trata lo que Dios dice. Yo estaré contigo en las pruebas, yo estaré contigo cuando estés en dificultades. Yo estaré contigo, dice Jesús. Y entonces los discípulos de repente se para Pedro y dice, y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se habían confrontado a sí mismos. No habían visto quién es. Hermano, ya te has cuestionado quién es Dios, quién es Jesús. ¿Qué es lo que te moverá de la iglesia o apartarte de Dios? Cuando tú creas que Jesús es Dios, nadie te moverá de Dios. Nadie te moverá de los caminos de Dios. Porque tú creerás que Jesús es Dios. Eres nuestra confianza. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero que leamos en 1 de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Este es un versículo que deberíamos de conocerlos todos los cristianos y memorizárnoslo. Dice, en 1 de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Souvent, la religion, c'est notre façon de vouloir arriver à Dieu. L'homme a créé la religion parce qu'il veut se rendre vers Dieu. C'est ça le but de la religion, s'approcher de Dieu. El objetivo de toda religión es ver cómo uno se acerca a Dios. Eso es lo que están intentando hacer los católicos, los mormones, los testigos, los musulmanes. Ils sont tous en train d'essayer de voir comment ils vont se rendre vers Dieu. C'est la religion. Mais Dieu, aux chrétiens, il les a dit, je m'en vais. Moi-même, Dieu, il s'en va vers nous pour que nous, on puisse se rendre vers Dieu. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús bajó del cielo, el Hijo de Dios, vino hacia nosotros para que nosotros podamos llegar al Padre. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Combien vous croyez que Jesús es Dios? Y esa es la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Cuando tú tengas en firme en tu corazón que Jesús es Dios, nadie te moverá de la casa de Dios. Simón Pedro buscaba de Dios, hacía las preguntas. Mire, cuando usted tiene algo revelado por Dios, nadie te moverá. No sé cuántos tienen convicción que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen en las dificultades que todo va a salir bien? Porque va a flaquear, van a venir pruebas a tu vida, van a venir dificultades a tu vida. Y muchos cristianos aparentan tener toda una fortaleza, pero a la primera prueba, a la primera enfermedad, se están enojando con Dios y se están apartando de Dios. Y Dios dice, hijo, no lo hagas, no te alejes de mí. Cuando tú no has tenido el fundamento que es Cristo Jesús, Él es la roca. Y entonces viene Jesús y le dice, Pedro, bien has hecho, dice, bien, esto que has dicho lo has tenido por revelación. Y le dice, Simón, ya tu nombre ya no será Simón, sino será Pedro. Simón significa oidor, Pedro significa roca. Una roca, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que Jesús le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús cambió el nombre de su discípulo. Y Pedro una vez más tarde dijo, como roca viva sean edificados unos a otros. Yo siempre he dicho, hermano, que tú y yo somos rocas. Pero tú no eres la última roca. Yo soy una roca, mi hijo Mateo, Luca, Daniel son roquitas chiquitas que están sobre mí. Mi esposa, los sacerdotes, los hombres. Y esa es la roca.
Y entre más tiene el cargo, la persona, un líder, un pastor, hay más rocas que están sobre él y sobre él. Por eso que cuando cae un líder, cae mucha gente muchas veces. Entonces tú tienes que tener cuidado con tu testimonio, que no caigan tus hijos, que no hagas tropezar a tu familia, porque tú eres roca y rocas están edificando sobre ti. Eso es algo muy importante que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Jesús es el fundamento. Mire, en cierta ocasión, quiero que vean este punto, porque estamos hablando de cuál es nuestro fundamento. Cuando lleguen las pruebas a tu vida, tienes que estar seguro en quién crees. Tienes que estar seguro, hermano, porque si no estás seguro quién es Dios, quién es Jesús, tú te darás la vuelta y te enojarás con Dios. En una enfermedad uno se puede enojar con Dios y decirle a Dios, o algo que no te dé Dios. Estás pidiéndole algo y no viene a ti, te puedes frustrar y enojarte, pero Dios ha dicho que al final todo va a salir bien. En Juan 5:16 quiero mostrarles esta parte. Juan 5:16. En Juan 5:16, después que Jesús hizo milagros, la gente, los líderes religiosos, los judíos y muchas otras personas lo querían matar. Allí dice, en Juan 5:16 dice la palabra de Dios, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estos eran los últimos días de Jesús y se había vuelto difícil la vida de Jesús. Pero unos capítulos más adelante, en Juan 6:15, cuando Jesús hace el milagro de alimentar 5,000 personas, dice que la gente, aquellos hombres entonces viendo la señal de Jesucristo en Juan 6:14, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y lo querían hacer rey. Usted sabe que ellos querían forzar a agarrar a Jesús y hacerlo rey. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínense por favor, hermanos, donde los quiero llevar es a la prueba que pasan los discípulos. Están siendo perseguidos, los quieren matar, los están molestando. Está difícil la situación. Llega una oportunidad en la cual la gente quiere a Jesús y quiere hacerlo rey, quiere levantarlo. Y Jesús se retira y no. Los discípulos podían haber dicho, Jesús, esto está difícil, yo he entregado todo por ti. He dado mi vida por ti, Jesús. Y mira, estamos viviendo tribulación, nos están queriendo matar y tú no estás aceptando esta oportunidad. Esta es la oportunidad, Jesús, de que gobernemos. No sé si ve el contexto, ve más o menos cómo está la situación. Los están persiguiendo, a Jesús lo quieren hacer rey, Jesús rechaza. Los discípulos, me imagino yo, que se han de haber puesto a decirle, ¿y cómo es posible que este rechace esto? Y de paso está provocando a los judíos y ellos quieren matarlo. Muchas veces en tu vida llegarán momentos duros en tu vida, en situaciones difíciles, que tú dirás, Jesús, ¿y por qué no lo hiciste? Esta era la oportunidad. ¿Por qué no lo has hecho, Jesús? Jesús sabe lo mejor para ti. Yo no sé, te pongo un ejemplo que me sucedió a mí. Llega un comprador para la casa, todo está bien, tiene todas las cualidades para comprarlo. Por X razón, dice, no, el banco, yo puedo decir, Jesús, ¿por qué no lo haces? Yo no te, o sea, al menos solamente hubieras ayudado a que pase. Yo puedo frustrarme con Dios. Y así pueden llegar eventos en tu vida, situaciones difíciles, lo que ellos estaban viviendo, una enfermedad que no sea sanada, y tú puedes decirle, Jesús, ¿qué está pasando? Y Jesús les dice en Juan 6:60, en Juan 6:53 les dice, miren, me adelanto los versículos, ustedes lo pueden leer bien. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y los discípulos le dijeron, Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de ello, les dijo,
Pues ¿qué es? Si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos, escuchen, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado al Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Con una pregunta, ¿se acuerdan que Jesús les hizo una pregunta? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Tú tienes que tener el fundamento claro, claro que Jesús es Dios y que nada te va a mover de lo que Él está haciendo en tu vida. Ahora bien, aquí dice que muchos, pero muchos se alejaron de Dios. Qué tremendo, hermano. No sé qué va a pasar en tu vida, qué evento te puede hacer alejarte de Dios, pero no deberías de alejarte de Dios. Nunca deberías de alejarte de Dios ni un momento. Si tu fundamento está bien claro que Jesús es Dios y que Dios, que tenemos vida después de la muerte, que tenemos la vida eterna, tú nunca te moverás. Nunca te moverás, te apartarás de Dios. Él sabía que había muchos que estaban sobre un fundamento defectuoso. Y por eso les hace esa pregunta. Y Pedro le dijo más adelante, le dice, ¿y a dónde iremos? Dijo entonces Pedro en el 67, dice, ¿queréis acaso iros vosotros? Les dijo Jesús. Y Pedro una vez más le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese cómo es, cuando tú sabes que Dios es verdaderamente Dios, estás en medio de la prueba, estás en medio de la enfermedad, pero no te moverá. Estás viviendo tu dificultad financiera, pero no te moverás. Estarás pasando crisis en tu familia, en tu matrimonio, pero no te moverás. Estarás viviendo la peor prueba, pero no te moverás de Dios. Porque sabes que el fundamento es Dios y que Él dice que Él todo hará para bien en tu vida. Él dice que Él estará contigo si pasas por el fuego, por el agua, no te mojarás. Él dice, yo soy tu pastor, yo te bendeciré, yo te cuidaré. Eso es lo que dice Jesús. Por eso, hermano, cuando tú estés pasando por la prueba, pégate de la palabra de Dios. Busca las promesas de Dios. Busca las promesas de Dios y tú verás cuántas promesas hay. Isaías dice, yo te levantaré, yo pelearé por ti, yo soy tu Dios, yo he vencido, pero no te alejes de Dios. Muchos se alejaron en ese entonces cuando vieron que era difícil la prueba. Y no es así. Y sabe que en Hebreos, quiero leerles este pedazo, Hebreos 12:26. Esta es una parte del mensaje, Hebreos 12:26, del cual quiero que pongamos mucha atención. Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios moverá todo lo que tiene que ser removido de tu vida. Todo lo que no va a estar en tu vida y que no va a ser para ti en tu vida, lo quitará. Lo quitará, lo moverá, y dice que lo hará, pero ¿cómo lo va a hacer? Será a través de muchas pruebas. En Lucas 22:21, retrocedamos a Lucas 22:21 le dijo, más es allí donde le dice de que lo han pedido para zarandearlo. En el Lucas 22:31, perdón, solo para un poco el contexto, Jesús les dice, ¿sabe qué? Aquí está el que me va a traicionar. Y todos los discípulos se empiezan a discutir en el 23 quién sería el mayor de entre ellos. ¿El quién haría de hacer esto? ¿Y quién sería el mayor?
Usted se imagina, Jesús está diciendo, yo ya estoy por morir pronto. Y le dice, alguien me va a traicionar, y los discípulos empiezan a pelear porque ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el que lo va a hacer? Jesús en ese momento se podía haber enojado y haber dicho, fuera todos. Pero él estuvo paciencia en cada momento. Y después le dice en el versículo 31 a Pedro, le dice, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Me llama la atención, hermano. Jesús sabía que el carácter de Pedro tenía que ser transformado. Estaban siendo bien carnales. Está diciéndole que yo me voy a morir, Jesús, yo no voy a hacer mi crucifixión, y ellos están peleando por quién va a ser el mayor. Usted lo puede leer en el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor de ellos. Pedro tal vez dijo, ¿saben qué? Yo caminé sobre las aguas, yo estuve en el monte de la transfiguración. Pedro, ¿qué más hizo? Yo fui el que tuve la revelación de que Jesús era Dios, probablemente yo debería ser el mayor. Jesús está viendo eso y está diciendo, Pedro, si tú confías en ti mismo, vas a fracasar, vas a fallar, Pedro. Hermano, que tú eres una prueba, una enfermedad dura de un hijo. Yo no sé, pero cada día le doy gracias a Dios porque están bien nuestros hijos. Veía a mi hermano en el hospital, y si tú no estás firme con Dios, flaqueas, tambaleas y te enojas con Dios y te vas, te frustras. ¿En quién vamos a confiar? Entonces Jesús sabía que Pedro, su carácter tenía que ser transformado, que él tenía todavía mucha confianza en sí mismo, porque somos muy capaces nosotros. Y le dice, Pedro, vas a ser zarandeado, vas a ser movido, o sea, tu confianza va a ser hecha a pedacitos. ¿Cómo Dios es experto en tocarnos en las áreas que nosotros nos creemos pequeñitos dioses? Si crees que tú tienes muchas fuerzas en tus capacidades intelectuales o manuales y todo, Dios va a saber que, y si lo estás apartando a Él por eso, Dios te moverá eso. Todo lo que tiene que ser movido de tu vida será movido, dice la palabra en Hebreos. Probablemente muchos cristianos dirán en ese momento, cuando el diablo lo está zarandeando, porque Dios permite, nada sucede si Dios no lo permite. Dios permite esa enfermedad, Dios permite esa tragedia, Dios permite ese divorcio, Dios permite cosas para que tú realices en tu vida, que mueras a ciertas áreas. Dios permite esa situación dura que tú estás viviendo. Pero muchos cristianos en ese momento van a decir, oremos para que el diablo se eche fuera y lo atamos para que no lo zarandee a tal persona. Oiga, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, voy a orar para que tu fe no caiga, Pedro. No sé si me entiende, hermano, pero usted puede estar viviendo un momento muy duro en su vida, sea el que sea. No pierda su fe en Cristo Jesús. Nunca pierda su fe en Cristo Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, tú serás tocado, tú serás zarandeado. Y cuando veo yo, ¿por qué es que sucede el zarandeo? ¿Qué es un zarandeo? Dios tiene un propósito con cada prueba que tú estás viviendo. Mire, el enemigo quiere zarandear para lograr que el Padre se desprendiera de todo lo que necesita. Mire, Dios quiere moverte todo de tu vida, de todo lo que lo que tome lugar de Él, todo lo que no le agrade lo va a mover. ¿Para qué zarandeamos algo, hermano? Zarandear es mover. Vean, normalmente zarandeamos algo para sentarlo en el fundamento, algo que ande flotando, que esté malo, que no esté bien puesto, una mesa, algo así, usted lo mueve así para que quede bien pegado. Zarandeó algo. Zarandeamos algo también para quitarle lo muerto. Un arbolito que tenga muchas hojas muertas, si lo mueve, se le cae todo lo muerto. Puede zarandear también algo cuando tiene frutos, cuando ya tiene algo, una cosecha está madura, lo mueve para que caigan los mangos, que caigan las naranjas, que caiga el fruto. Puede zarandear a alguien para despertarlo. Se está durmiendo,
despierta, lo zarandea. Puede zarandear a alguien también para unificar o mezclar algo que ya no puede separarse. Hay diferentes maneras, pero que las pruebas llegarán a tu vida y que tienen un propósito de Dios, te lo puedo garantizar. Te puedo asegurar que Dios permite esa prueba que tú estás viviendo, sea cual sea tu prueba, yo no sé. Porque hay algo que tiene que ser movido de ti. Y tú tienes que saber que Jesús está en el asunto y que no puedes desesperarte. Tienes que permanecer en Cristo Jesús. Todo lo que no le agrada, que no sea de Dios, será quitado, removido. Toda la confianza. Mire, ¿sabe cómo fue que lo zarandearon a Pedro? ¿Se acuerdan qué sucedió después? Parece que Pedro dijo, no, mira, yo Jesús voy contigo hasta la muerte y allí estaré contigo y no me apartaré y estaré ahí contigo en todo momento. Eso fue lo que Pedro dijo. Y de hecho Pedro, cuando llegaron los soldados a querer agarrar a Jesús, estamos en los últimos momentos de Jesús, llegaron a querer agarrar a Jesús y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Usted ve, yo creo que él quería, porque él tenía mucha confianza en él. Pedro tenía mucha confianza en sí mismo. Y Jesús le dijo, vas a ser zarandeado. Y así fue cuando agarraron a Jesús. Pedro se escapó, se fue. ¿Quién fue? Una niña, una jovencita le dijo, tú también eres de ellos. Salió corriendo. Lo negó a Jesús. Pedro y Judas tenían las mismas cosas, mismas características. Jesús mandó ¿a cuánto? A 11 a predicar, lo mandó a 12, a Judas también lo mandó. Judas sanó, Judas sacó demonios, Judas hizo eso, Judas lo negó, Pedro lo negó, Pedro estuvo también, lo envió. No sé si ve la misma cosa, pero Pedro conocía más a Dios, conocía a Dios, tenía un corazón que quería, que sabía la gracia de Jesús. Lo que Judas no. Judas se suicidó porque no conoció nunca a Jesús. Y los dos hicieron lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Usted no puede diferenciar a Judas y a Pedro antes. Los dos sacaban demonios, los dos fueron enviados a predicar, los dos estaban con Jesús, los dos eran discípulos, los dos negaron a Jesús. Pero al final Pedro sabía quién era Jesús. Sabía quién era lleno de misericordia. No sé lo que tú puedas vivir, pero no puedes alejarte de Dios y no se te tiene que olvidar la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero tienes que permanecer en Cristo Jesús cada momento. Es necesario tener claro quién es Jesús. Si no, no hay fundamento, hermano. Es importante tener en claro que Jesús es nuestro Dios y que Él nunca, nunca te dañará. ¿Sabe? Dios nunca va a querer algo malo para usted y para mí. Yo me imagino, ustedes conocen esas técnicas que utilizan los jardineros o en los árboles de podar, podar, le cortan muchas ramitas. Cuando están chiquitos los podan, le cortan las ramas y solo dejan algo arriba. Pero no es para dañarlo, es para hacerlo más fuerte, para que desarrolle el tronco. Me imagino que el árbol en ese momento que lo están podando, que lo están cortando, puede decir, me estás matando, me estás dañando, me estás haciendo mal. Si tú te pones lentes de corta distancia en la vida, en tu vida, vas a perderte, vas a distorsionar todo. Porque Jesús no solo está viendo tu situación, pero está viendo toda la película. Está viendo lo antes, hoy y está viendo el después. Y tal vez tú estamos limitados y solo podemos ver probablemente una situación, una enfermedad dura, una destrucción de matrimonio, y tú estás viendo eso. Pero si tú permaneces en Cristo Jesús, Dios ya vio todo el panorama. Ya vio todo. No te pongas lentes de corta distancia. Vas a distorsionar la verdad de Dios. El enemigo quiere apartarte de la confianza de Dios. Quiere hacerte ver que Dios no te quiere, que Dios no te ama, que Dios te ha abandonado. Tú y yo por veces abandonamos a Dios. Tú eres el que lo ha abandonado. Dios nunca te ha dejado. Muchos se alejaron de Cristo, dice allí. Muchos se apartaron y se fueron. Muchos se fueron. Jesús no se fue. Él estuvo allí. Y cumple siempre sus promesas.
Cuando llegue la situación, el momento duro en tu vida, yo quiero terminar con este versículo. Hay un versículo, Hebreos 11:35. Sepa que Dios jamás haría algo para dañarnos o destruirnos. Y que todo lo que hace o no hace en nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Nos entregamos totalmente a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces, como nuestros hijos no entienden cuando los corregimos y los disciplinamos, Dios nos está disciplinando y nos está corrigiendo. En Hebreos 11:35, a mí me gusta mucho 11:35 al 39, dice: miren, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, tuvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, oigan hermano, pídale a Dios que le dé fuerza. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mucha gente tal vez no recibe lo que está pidiendo, pero no se apartaron de Dios. Pablo, cuando pasó azotes, cárceles, tribulaciones, golpes, lo mataron y todo, permaneció en Dios. Porque Dios te está ofreciendo la vida eterna. Te está ofreciendo que todo va a obrar mejor. Aunque tú no lo entiendas y no lo entendamos, porque yo no puedo entender situaciones que nos lleguen, pero no te muevas por nada de Dios. Y eso es lo que Jesús ofrece. Eso es lo que Él dice. Que Él es nuestro Dios y que todo que de Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y eso es lo que Dios tú no tienes que perder de vista. Mirar hacia Jesús, porque desde el momento que tú dejas de ver hacia Jesús, desmayarás y flaquearás y te apartarás. Así como Pedro, cuando caminó en las aguas, dejó de ver hacia Cristo Jesús. Me ahogo, dijo. Cuando estás al borde de algo muy malo en tu vida, te ahogarás si no miras las esperanzas de Dios, si no miras las promesas de Dios, te sentirás que no tiene sentido nada. Y al contrario, pues hasta terminar frustrándote contra Dios. Pero Dios dice: yo todo lo que permito en tu vida es para tu bien. Confía en Dios, no te apartes de Dios, permanece en el fundamento que es Cristo. ¿Cuál es tu fundamento, hermano? ¿Cuál es tu fundamento? Si te mueve de ti. Yo escuché a alguien que me decía el día del bautismo, me dice, estaba lloviendo fuerte, me dice: si una tormenta te aparta de bautizarte, me dice, imagínate cuando hay algo más grande, te va a apartar más rápido. Si una lluvia te aparta de ir a buscar de Dios, cuando algo más grande venga, te apartará más fácil. No podemos apartarnos de Dios por eventos que lleguen a tu vida. Cosas chiquitas, cosas grandes, permanece en Dios. Él todo lo tiene en control. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él es todopoderoso y todo omnisciente. Todo lo sabe. Yo quiero terminar orando por cada uno de ustedes que están acá. ¿Sabe? Hay un versículo por Alexandre. Il y a un verset dans la Bible, Jean 3,16, où ce que ça dit: tous ceux qui croient en moi, dit Jésus, si tu crois en moi, dit Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Et moi, je vais être avec toi toujours de ta vie. Il va y avoir des événements difficiles dans ta vie, des épreuves, des moments dans lesquels tu ne sauras pas quoi faire, mais Dieu va être là à côté de toi. Mais il a dit: tous ceux qui croient en moi, moi aussi, je vais être avec vous. Je vous donnerai la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit, nos rencontres comme chrétiens. De croire en Jésus et savoir que lui est notre Dieu. Juan 3:16 dice en francés, que dice hermana María en francés.
Algo. Si tu peux le lire, s'il te plaît. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et amen. Et il s'agit de ça, mon rencontre. Il s'agit de ça lorsqu'on est ici, de croire que Dieu, Jésus est notre Dieu. Malgré nos épreuves y las dificultades qu'on vit, Dieu est là avec nous. Dios siempre está con nosotros, hermano, a pesar de los momentos y las dificultades que tengamos. Ese es nuestro fundamento, las promesas de Dios. Gloria a Dios. Yo termino orando por cada uno de nosotros. Dios, gracias te doy. Gracias te doy, papito Dios, por cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, Dios. Yo te pido, Señor, que abra las puertas, Dios. Que abra las puertas de bendición sobre cada uno, Dios. Y pon, Señor, paz en nuestros corazones. Pon, Señor, esperanza, Señor, que tú eres nuestra esperanza, Dios. Bendice a cada uno de los que están acá, Señor. No permitas que desmayen, Señor. Oramos porque cada fe de cada uno de nosotros no desmaye, no desfallezca, sino que permanezcamos en el Señor. Gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.